En el marco del proceso constituyente que se avecina, adquiere importancia mayúscula preguntarse acerca de la importancia que el trabajo tiene en la sociedad moderna y si éste debiera adquirir en la nueva Carta Fundamental que se redacte un sitial más relevante, es decir, contar con plena protección constitucional. Por cierto que será objeto de gran debate. Por un lado, los defensores de la desregulación, todos aquellos que hicieron suyos los principios liberales de las relaciones laborales, desprotegiendo absolutamente las garantías para los y las trabajadoras en estos últimos 42 años. Y por otro, aquellos que representan en condiciones de absoluta desigualdad a las mayorías asalariadas y que han estado crecientemente invisibilizados del debate sobre estos importantes temas. Y claro que será un debate importante. Cuando en 1979 José Piñera Echenique, el hermano del presidente, instaló el denominado Plan Laboral, quizás nunca pensó que los principios en los que sustentaba esa normativa laboral serían finalmente abrazadas por los gobiernos que dirigieron el Estado después del fin de la dictadura. Socialistas, demócratas cristianos, PPD y radicales, en su mayoría hicieron suyos, en el marco de la tan mentada libertad, lógicas liberales que establecieron como principio esencial en las relaciones laborales el principio civilista, destruyendo prácticamente toda la doctrina del derecho tutelar o protector que prevalecía en ese entonces y que ya había sido zanjado por la historia. Nadie ponía en duda en esos años que la relación trabajo-capital era asimétrica, como también lo es hoy. Nadie tampoco en esos años cuestionó o intentó dejar sujetas las relaciones a la libre voluntad de las partes que enfatiza en esta idea de autonomía de la libertad para meter de contrabando desprotección para la parte más débil de la relación laboral. Por ello surgieron las leyes protectoras y por ello los convenios internacionales promovidos por la OIT. Si el trabajo sigue siendo el motor de la historia, si continúa siendo el generador de toda la riqueza, es menester entonces reponer este debate en el proceso constituyente, aunque para ello nos tomemos algún tiempo. 42 años de sistemática política contra el mundo del trabajo no es inocua, provoca transformaciones importantes cuyas consecuencias se observan no solo en la pérdida del salario real, sino también en otros derechos e intereses esenciales para la vida del trabajador y su familia. Por ejemplo, en salud, pensiones, vivienda, etc. Es evidente entonces que el trabajo sigue siendo el motor fundamental de la historia, cuya importancia fue reafirmada en el periodo reciente de la pandemia cuando, como consecuencia del COVID-19, millones de trabajadores debieron permanecer confinados en sus hogares, alejados de los centros de producción. Los empleadores en todo el mundo hicieron los mayores esfuerzos para normalizar el retorno de la fuerza de trabajo al mundo productivo. Eran y son esenciales en el capitalismo moderno. Es evidente entonces que el trabajo y los trabajadores debieran adquirir una relevancia importante y ser el objeto principal de la nueva Carta Fundamental, en tanto se les restituye una normativa que al menos garantice que el Estado otorgará ciertas protecciones indispensables para corregir la profunda desigualdad en la que se ha convertido nuestro país. Recientes indicadores muestran que la desigualdad social como causa está provocando una pobreza significativa en nuestro país. Hoy, más del 50% de los y las trabajadoras perciben ingresos por debajo de los 410.000 pesos, y eso es un dato escalofriante que devela la tremenda desigualdad en un país que se ufana con poseer el más alto ingreso per cápita de la región, pero que ahora, después del estallido, evidenció que muchos de los exitosos indicadores no eran más que la expresión de datos promedio que esconden la desigualdad y pobreza de nuestro país. Si la desigualdad ha sido posible, en gran medida se explica porque el mundo del trabajo, sus organizaciones fueron jibarizadas y diezmadas durante la tiranía que eliminó una de las herramientas comprobadas como la más eficaz y eficiente para corregir la distribución regresiva del ingreso, como es la negociación colectiva. No solo sujeta al ámbito de la empresa, sino, dependiendo de las capacidades y de respetar la libertad sindical, a la negociación colectiva ramal, que es la que permite participar en grados mayores
con su esfuerzo y humanidad al fruto de la riqueza general del país. Se hace urgente y necesario entonces abrir el debate y colocar en el centro de él al trabajo, como el motor fundamental de la historia presente, entendido que en los últimos años, producto de la fuerte incorporación tecnológica, ha modificado ciertas relaciones sociales, pero en lo sustancial mantiene intactos los grandes desafíos y problemas por los cuales, por más de un siglo, los y las trabajadoras del mundo se han alzado tantas veces. Hola, estimadas amigos, estimados amigas. Estamos como todos los días viernes a las 16 horas por la radio Universidad de Chile, el 102.5 FM, la radio que piensa, y a través de nuestra señal @canal.social, en un nuevo programa Debate Social, con nuestra conductora, directora Ana Muga Sáenz y nuestra amiga conductora Miriam Campuzano. Hola, Miriam. Hola, buenas tardes. Saludar a todos quienes nos acompañan cada viernes a las 4 de la tarde en esta su radio, la radio que piensa, Universidad de Chile. Bueno, decir, Luis, que como siempre tu introducción es tan buena, y comentarte además que a pesar de todo tendremos una semana más de cuarentena en esta región metropolitana, con estas medidas del gobierno que son medias contradictorias porque podemos hacer de todo de lunes a viernes, pero el sábado y domingo tenemos cuarentena. Bueno, vamos superando los números de contagio, llegan casi 150.000, bueno, 5.000 casos ya de fallecidos, han superado mucho el número. Las cifras preocupan porque, como decía, el sistema de salud público es incapaz también de soportar producto del desfinanciamiento a este sector que se ha sometido durante tanto tiempo. Y sin embargo, en el fondo de la introducción vemos que los y las trabajadoras seguimos cargando este costo sanitario, este costo de esta crisis económica que nos golpea y que en realidad no tenemos una precautela en leyes que protejan al trabajador y que hasta el día de hoy seguimos pagando los costos y nos hemos visto enfrentados a un sinnúmero de leyes que no nos protegen, como la mal llamada ley del empleo, que en estos días busca una nueva prórroga y que es más bien para proteger al empresario y no para el trabajador. Me parece relevante, faltando poco tiempo para abrir un debate constitucional, un proceso constituyente. Creo que el país debiera detenerse un poco y pensar sobre los grandes temas que son necesarios poner en el centro del debate. Tenemos muchos temas. Chile hace muchos años que no debate. Es primera vez que vamos a enfrentar un proceso constituyente en un poquito más de 200 años de república, a diferencia de otros países que han vivido procesos democráticos. Creo que es bueno señalarlo acá a nuestros auditores. Si bien es cierto, nosotros demandábamos asamblea constituyente, se cambió esto por convención constitucional, el proceso constituyente es absolutamente legítimo porque la ciudadanía va a debatir. Y siempre se ha dicho que la asamblea constituyente o el proceso constituyente es la expresión más democrática y en consecuencia creo que es relevante que coloquemos en el debate, en el centro, cuestiones que están alejadas. El tema del trabajo, a la cual yo hice referencia, es un tema de primer orden. El trabajo no solamente asalariado, el trabajo no solamente formal, el trabajo informal, el trabajo de cuidado, el trabajo de las mujeres, el trabajo absolutamente carente de protección social, que creo que es lo relevante. Así que esos puntos que creo que vamos a discutir un rato más con un destacado jurista como es José Luis Ugarte, creo que van a ser bastante importantes porque nos generan insumos para pensar y proyectar y proponer. Así. Bueno, hemos visto que los trabajadores, como te decía, cargamos este costo, tenemos un aumento en los niveles de cesantía y de trabajo precario en todo el país, pero no solo eso nos llama la atención también que en estos días se va a instalar la nueva ley de migración. Chile en los países vecinos se ha vendido como una ilusión, que cuando viene el trabajador migrante se da cuenta de que es solo eso, una ilusión porque es el país más caro, yo creo, de toda Latinoamérica, y en relación con los vecinos
todo es extremadamente caro con un salario que en realidad es muy bajo para el costo de la vida. Y bueno, de más decir que ese gran flujo de trabajadores migrantes que vienen a Chile en esta época de crisis sanitaria, viene también a precarizar más el empleo, no solo para chilenos, sino para ellos mismos, vienen a sufrir las consecuencias de una desorganización en el mundo de trabajo que nos tiene atados a una ley laboral muy añeja, muy antigua, que no da alcance al día de hoy a la modernidad. Y no fue la automatización lo que nos llevó a este caos, sino estas ataduras. Así es. Bueno, muy importante lo que dice. Espero que en el próximo debate, después de la pausa que nos dice nuestra directora que hay que hacer, Miriam, volvamos con José Luis Ugarte, un destacado jurista, abogado, especialista en materias laborales. Así que volvamos y volvemos. Estamos de vuelta en este programa llamado Debate Social, como cada viernes a las 4 de la tarde en Radio Universidad de Chile y en su señal online de la Radio Universidad de Chile, valga la redundancia. Hoy tenemos un tremendo invitado, el profesor José Luis Ugarte, abogado, Universidad de Chile, y posee además estudios de posgrado en Derecho de Trabajo en la Universidad de Salamanca, en España. Bueno, tiene un tremendo currículum en derechos laborales, huelga, escritos, libros, también publicaciones como los derechos fundamentales, tutela y trabajo, huelga y derecho del trabajo, etc. Es académico del área de derecho laboral de dos grandes universidades como son la Alberto Hurtado y Diego Portales. Bienvenido, José Luis, a tu programa, este espacio donde queremos tener gente con opinión como tú. Y bueno, entrando en materia, decir que no cabe ninguna duda alguna de que en los hombros de los y las trabajadoras ha recaído toda esta fuerza, esta crisis sanitaria, social, y yo diría que hasta un grado de la crisis política y económica que Chile ha vivido este último año. Y bueno, y que seguiremos viviendo por un tiempo más. Los niveles de cesantía han subido, el trabajo precarizado ha aumentado, el trabajo por cuenta propia o informal también se ha disparado y bueno, todas estas anomalías que las vemos. En este escenario, ¿cómo ha perjudicado a los y las trabajadoras la legislación laboral que tenemos que enfrentar desde el 1979? O mejor dicho, ¿qué ha sido lo más perverso para los trabajadores desde que se instaló este plan laboral? Bueno, gracias por la invitación de partida. Un gusto estar con ustedes. Lo que hemos conversado durante mucho tiempo, yo creo que a esta altura nosotros ya tenemos un diagnóstico que hemos ido construyendo en los últimos 10 años y ese diagnóstico ya no admite dudas, digamos, que es el diagnóstico que no ha existido en estas 3 décadas, desde el retorno a la democracia, ninguna voluntad política real por transformar el modelo de relaciones laborales. Y esto es una cuestión que es bien interesante porque el denostado plan laboral, que todo el mundo critica en cuanto a foros, seminarios, uno asiste antes presencialmente, hoy día virtualmente, contaba con muchos más defensores de los que nosotros pensábamos. Siempre entendíamos que los defensores del plan laboral era básicamente la derecha y los asesores o grupos vinculados a los sectores empresariales. Pero yo creo que constatamos, y hoy día ya nadie podría pecar de ingenuidad en este sentido, que el plan laboral, o sea, el diseño de nuestras leyes laborales para que los trabajadores carezcan de herramientas de poder que les permitan tener lugares de trabajo con mayor equilibrio, ese plan formó parte de una ideología transversal en la transición. Y esa ideología estaba muy por sobre la derecha, digamos. Y es la ideología a esta altura oficial de la concertación, la nueva mayoría. Fue en su gobierno la ideología oficial. Y por lo tanto, el plan laboral tenía como rasgo la falta de poder de los trabajadores. Y un ejemplo dramático, el último ejemplo más dramático, es la pandemia, donde yo creo que todos vimos que los trabajadores fueron más bien objetos de decisiones, no sujetos de decisiones. O sea, los trabajadores no decidieron nada. Los trabajadores fueron efectos, fueron objetos de las decisiones que tomaron otros respecto de su destino y de su situación. Por lo tanto, yo diría que yo no veo nada muy distinto en la pandemia, salvo que se agravó el fenómeno, de algo que conocimos desde los últimos años y ya tenemos constatado,
que es que nuestro modelo de relaciones laborales, desde el derecho, es un modelo que impide que las agrupaciones concentren poder, los trabajadores, los sindicatos, y puedan plantear escenarios de cierto equilibrio o de igualdad. Y eso se manifestó en la pandemia, donde podríamos resumir, con esto termino este punto, que la decisión política fue que los trabajadores pagaran con sus fondos de cesantía a la crisis, digamos. Este es el resumen que podríamos hacer de la cuestión. Pero esto no es novedoso, a mí me sorprende. Claro, a ver, pongamos las pies sobre la tierra. Cuando gobierna la derecha, uno escucha gente vinculada a los gobiernos de la concertación que llora en este escenario, que los trabajadores no tienen. Pero cuando ellos gobernaron y pudieron hacer reformas relevantes, mantuvieron intacto estas reglas. Por lo tanto, ya dejémonos de broma, digámoslo así, dejémonos de jugar. Todos sabemos que el plan laboral tiene adeptos ideológicos muy fuertes en los partidos que conforman la concertación o la antigua concertación, o como la quieran llamar, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia. Por lo tanto, yo creo que ya no podemos seguir engañándonos y haciéndonos sorprendidos que los trabajadores nuevamente pagaron. Yo creo que hay que dejar el momento del llanto, llamémoslo así, de la lamentación, porque los trabajadores tienen que dar un paso adelante, digamos. Yo creo que vamos a hablar del proceso constituyente. Si no lo dan, no hay ninguna posibilidad de transformar esto, digamos. Pero lo que creo que la pandemia muestra, pero ya no era necesario, yo supongo que nos van a escuchar gente que es dirigente sindical de tiempo, nadie se puede hacer sorprendido porque en la pandemia los trabajadores pagaron el pato, por decirlo en pues chileno. ¿Quién esperaba otra cosa, digamos? Si el modelo laboral que hemos construido se ha caracterizado por la nula capacidad de poder de los trabajadores. José Luis, sí, totalmente de acuerdo. Creo que se confirma esto con la tremenda ofensiva que se desató contra el mundo del trabajo, especialmente contra el mundo del trabajo organizado, en el último gobierno de la presidenta Bachelet, cuya estrategia fue ideada por sectores vinculados al Partido Socialista y que se tradujo en esta idea de los servicios mínimos. Se cambiaron los reemplazantes en huelga, pero se cambió por otra figura tan igual o peor. Se estableció este tema de las adaptabilidades, que en el fondo no son más que granjerías para el gran empresariado. Y bueno, dicho eso, desgraciadamente uno observa que los datos que muestran que Chile es un país muy desigual, según algunos datos, se está convirtiendo en el país más desigual de la región. Y eso es consecuencia justamente porque no existe capacidad de negociación colectiva, que es una de las mejores herramientas para la redistribución del ingreso. Pero lo que es sorprendente, que a ti no es que te sorprenda, pero tú interpelas diciendo, bueno, pero ¿de qué nos sorprendemos? Pero yo también me pregunto, ¿de qué nos sorprendemos que en el debate previo al proceso constituyente, que estamos a menos de 3 meses, el tema del trabajo prácticamente esté olvidado, no se acentúe? Yo hablo desde el mundo del trabajo porque me reivindico de ese mundo y creo que lo que tenemos que hacer en este poco periodo de tiempo es restituir en el debate la importancia que tiene el trabajo. Y ahora voy con la pregunta concreta. Hay quienes han señalado, y alguna vez te escuché, creo que pusiste un Twitter y que creo que redactaste el artículo 1 de la Constitución de la Futura respecto a la importancia del trabajo. Algunos dicen que hay que partir señalando el carácter del Estado, otros de la familia, la vida. Bueno, pero el trabajo, que es fundamental, no solamente el trabajo asalariado, no solamente el trabajo. ¿Qué es lo fundamental para ti que hay que tener presente en este proceso? Sí, mira, yo te agradezco la pregunta. Yo partiría por un dato realista, digamos. Yo creo que hay que poner los pies en la tierra y ser muy estratégicos, porque yo quizás cuando hice eso, que lo recuerdo, más bien quería mostrar un ideal, ¿no? El trabajo podría ser el factor de apertura, porque fíjate que la pandemia, más allá de lo legal, ha mostrado lo importante que es el trabajo, digamos. Esta especie de desesperación de los gobiernos porque los trabajadores vuelvan a sus lugares, a sus puestos, tiene que ver con que el trabajo sigue siendo el factor de riqueza. Y nos reíamos, la automatización se ha mostrado en la pandemia, era un bluff, era una mentira exagerada, o más bien era una exageración que tenía por objetivo
desarmar políticamente a los trabajadores, que no exigieran mucho porque venían los robots. Bueno, en la pandemia ha mostrado que los trabajadores siguen siendo los que mueven la economía, la producción de los países, etc. Y entonces uno podría pensar que esa importancia social del trabajo, que la estamos viendo, porque fíjense que los países están desesperados por salir de la pandemia para que el trabajador vuelva a su lugar de trabajo. Esa importancia del trabajo socialmente hablando, yo tengo el temor, más bien diría que tengo la certeza, que no se va a traducir en potencia política en el proceso constituyente. O sea, pese a ser más importante que nunca el trabajo, esto es lo que quiero decir, con toda la tecnología que tenemos, con todos los robots que tenemos, el trabajo sigue siendo el que mueve la economía de las sociedades. Eso yo creo que no hay margen de duda, digamos. Sin embargo, en nuestro caso, eso significaría, a propósito de tu pregunta, significaría que el trabajo y los trabajadores van a tener una presencia prioritaria en el proceso constituyente y no sería locao pensar en un artículo primero al estilo italiano, ¿no? De abrir la Constitución o al estilo del proyecto que presentó Allende de Constitución, donde el trabajo y los trabajadores abrían el espacio constitucional. Claro, pero eso no va a ocurrir. Yo al mismo tiempo tengo toda la certeza que eso no va a ocurrir porque en Chile, lamentablemente, por factores que sería de largo analizar, pero el principal, en mi opinión, la debilidad del movimiento sindical, eso no se va a traducir en potencia constituyente. O sea, la potencia social del trabajo, lamentablemente, esto ya hay que decirlo y no engañar, ¿no? No se va a traducir en potencia constituyente, digamos. Los trabajadores no van a ser los sujetos principales del proceso constituyente, como lo fueron históricamente, o pretendieron serlo, digamos. Yo recuerdo que lo he citado en varios lugares, cuando se hizo la Constitución del 25, las federaciones de trabajadores llamaron a una asamblea constituyente paralela, a la famosa asamblea de proletariado y expertos, se reunieron una semana. Hoy día las centrales sindicales no tienen ni en broma la capacidad siquiera de levantar una propuesta relevante en materia constitucional. Por lo tanto, a pesar de que yo sé que con Luis, con Miriam y con los que nos escuchan vamos a compartir, si la Constitución dependiera de nosotros, abriríamos con ese artículo primero. Pero para ser realista, el proceso constituyente no va a tomar ese camino, no hay potencia política desde el punto de vista sindical, y nos va a pillar más bien en un mal pie, digamos, y yo creo que va a pillar al movimiento sindical en un muy mal pie. Y ahí la pregunta interesante que hay que hacerse es, bueno, ¿cómo moverse estratégicamente dentro de un proceso constituyente donde no se es un actor principal? Yo creo que va a tener mucho más relevancia en los movimientos identitarios, tanto de los pueblos originarios, o los movimientos vinculados a la entidad femenina o de género, van a tener mucha más potencia y en buena hora todo esto que el movimiento sindical. Por lo tanto, ahí la pregunta compleja, y con Luis y con todo lo demás, la pregunta es cómo podemos hacer un proceso constituyente que no sea completamente defraudatorio para los trabajadores, porque presencia principal no van a tener, y esto no hay duda, digamos, se expresa en lo que tú estás diciendo. Hasta el día de hoy no hay ningún programa constitucional que uno diga, bueno, el mundo sindical aportó un potente programa sindical, eso no existe, ¿no? Lo que hay es personas individuales que tratan de levantar proyectos, pero no hay un proyecto colectivo, y eso se va a traducir en la constituyente, yo no tengo duda. Sí, gracias. Así es. Bueno, yo concuerdo en parte también, yo no sé si los sindicalistas estábamos preparados para este proceso tan importante como el proceso constitucional que se nos avecina y que ya entramos en ese terreno, porque somos hijos de esta fragmentación, división de esta, cada uno por su lado, cada quien defiende su fondo, y eso nos ha llevado a que hasta el día de hoy el gobierno sigue y queriendo proteger con mal llamadas protección del empleo, pero que en realidad dan protección al empleador. Dentro de todo lo que tú dijiste, nos gustaría que nos hablaras de cuáles son las definiciones importantes que hay que tener presente en el debate constitucional entre libertad de trabajo y el derecho al trabajo. Ya, mira, yo soy bien claro. Como yo soy realista, vamos a ser realistas, la vida nos ha transformado en ser muy realista políticamente. Yo creo que la estrategia del mundo sindical, ante su propia debilidad, es bien sencilla, digamos. Yo creo, para ser honesto, yo no me obsesionaría con determinados derechos en el marco constitucional, porque esos derechos en rigor van a entrar necesariamente, y van a entrar por la influencia de los tratados internacionales. O sea, yo no tengo ninguna duda, por ejemplo, que algunos de los derechos que el mundo sindical no ve en la Constitución del 80 van a estar en
en la nueva constitución, la huelga. Vamos a discutir más bien cuestiones técnicas de cuál es el rol, la relación con la ley, lo mismo que la negociación colectiva. Lo que yo pondría más bien, ante este escenario, insisto, un poco adverso que van a enfrentar los trabajadores, digamos. Si el escenario fuera el escenario potente de mediados del siglo XX, donde los trabajadores eran el sujeto que movía la historia, bueno, otro gallo cantaría, pero en el escenario que nos encontramos, el proceso constituyente para los trabajadores debe traducirse más que en el mundo ideal, que a todo esto déjenme decirle, yo creo que va a ocurrir con todos los sectores, porque yo creo que la constituyente va a ser bastante más, llamémoslo, bastante menos transformadora de lo que uno podría esperar. Lo que uno debería concentrarse, lo que no significa que no valga, ojo, yo soy partidario del proceso, yo creo que donde hay que poner la atención, y esto es muy claro, es en eliminar los obstáculos para transformaciones políticas relevantes. Más que, yo sé que todo el mundo quiere, pero insisto, yo también, que la Constitución fuera un fiel reflejo de lo que a nosotros nos interesa, que sea una sociedad decente en materia de trabajo. Pero como ese escenario es un escenario complejo, que probablemente no se dé con todas las garantías que nosotros nos gustaría, entonces hay que moverse estratégicamente, como lo van a hacer los demás actores de la constituyente, en términos de garantizar las posibilidades de gobiernos transformadores. Yo creo que aquí hay que ser bien claro. La transformación del modelo de relaciones laborales no pasa únicamente por la Constitución. Después de una nueva Constitución, es necesario que gobiernos transformadores le den curso a ese cambio. Y no lo digo solo en materia de trabajo, ya que estamos con Luis Mesina, él lo debe tener muy claro, también ocurre con la seguridad social. No va a cambiar un ápice de las pensiones de las personas si el cambio es solo que la Constitución ahora garantiza los pilares y los principios de la seguridad social. Para que para que las cuestiones cambien en términos políticos de transformación de la realidad, es necesario que esos cambios constitucionales se traduzcan en nuevos entramados legales y políticos en torno al trabajo y a la seguridad social. Para que eso sea posible, entonces es necesario gobiernos transformadores. Si ustedes me preguntan a mí, transformar el modelo laboral, ni siquiera, en mi opinión, esto lo podemos conversar, pero en mi opinión no va a tomar ni siquiera un gobierno. En mi opinión va a tomar a lo menos 2 gobiernos. Transformar todas las bases del plan laboral es un desafío gigantesco, digamos. La Constitución, lo pongo en otros términos, es el punto de partida, no el punto de llegada. Lo que tú haces en la Constitución es abrir los canales para esa transformación. Podemos poner el ejemplo del trabajo, pero podemos poner también el ejemplo de la seguridad social. En materia de trabajo, lo que nosotros necesitamos es que la Constitución no ponga obstáculos, atendido el escenario realista que estoy planteando, para las futuras transformaciones. ¿A qué obstáculos me refiero? Primero, los quórums legales, digamos, que para aprobar leyes transformadoras no sea necesario contar con el acuerdo de la derecha y los poderes y los representantes de los poderes fácticos. Segundo, el Tribunal Constitucional. Yo no puedo creer que los trabajadores no vayan a votar por candidatos que no se comprometen en la eliminación del Tribunal Constitucional, digamos. Déjenme poner el foco en el Tribunal Constitucional, porque estos son los obstáculos reales, digamos. Si redactar las normas de derecho no es tan difícil, podemos tomar un par de constituciones y sacar las mejores de ellas. El problema es concentrarnos en los obstáculos que van a hacer imposibles las transformaciones. El Tribunal Constitucional, por eso que yo llamaría a tener cuidado, no se trata de modificarlo, hacerle una especie de ayorno, de arreglo. Lo que se trata es de eliminarlo. Es un tribunal, no hay experiencia latinoamericana, en mi opinión, exitosa en esa materia. Los tribunales constitucionales son tribunales que se politizan rápidamente y comúnmente adivinen quiénes los politizan. Los que tienen más capacidad de capturar las instituciones, los que tienen más capacidad de capturar las instituciones nunca son los trabajadores, digamos. Son siempre las élites empresariales, etc. Por lo tanto, a mí me cuesta entender, ojo, me cuesta entender, yo los llamaría, quizás no es muy popular mi postura en ese sentido, a ser bien realista con el proceso constituyente. Nuestras propuestas tienen que ser maximalistas, de querer transformarlo en la Constitución, un ideal de trabajo, pero también hay que ser minimalista en la realidad. Si las cosas no se dan como uno espera, que yo creo que va a ser así por presentación electoral, etcétera, etcétera, yo creo que un hito mínimo para entender que hemos cambiado constitucionalmente es despejar el camino para que futuros gobiernos transformadores puedan hacer esos cambios. Un anhelo de los trabajadores chilenos es la negociación por ramas. La negociación por ramas no se va a construir desde la Constitución. Es necesario que vengan un gobierno y quizás 2 gobiernos que le den curso a esa transformación. Luis lo sabrá muy bien.
lo hemos conversado algunas otras veces. Negociación por rama se dice fácil, pero exactamente de qué estamos hablando. Yo he planteado el problema con dirigentes sindicales y se queda mudo. Cuando digo, bueno, ya, a ver, el eslogan, transformémoslo en realidad. Cuando dice negociación por rama, ¿quién va a negociar? Ya no puede ser el sindicato de empresa. ¿Cómo se va a relacionar? ¿Va a ser la federación, la confederación? ¿Están todos de acuerdo con eso? Y si negocia la confederación, ¿cuál va a ser la relación de esa confederación con su sindicato y con los acuerdos que adopten los sindicatos? Miren la cantidad de desafíos que se abre sobre los cuales probablemente tengamos oposición en los propios sindicatos. Fíjense lo complejo políticamente hablando. Bueno, esos desafíos tienen que ser enfrentados por los gobiernos futuros y para eso necesitamos una constitución limpia, democrática. ¿A qué me refiero con democrática? Que el gobierno que gana con la mayoría puede cumplir su programa y que no estemos todos pendientes de que van a ir al Tribunal Constitucional y que el Tribunal Constitucional y que falta un voto de la UDI que hay que conseguirse porque el quórum es supramayoritario. Por lo tanto, hay que tener mucha atención ahí. Yo los invito a todos los que a poner mucha atención en el proceso político. Probablemente, y con esto cierro, perdón, si es que la Constitución no fuera todo lo que nos gustaría a nosotros, Luis me citaba ese tweet, no dijera en su artículo primero que el trabajo es el factor esencial. Perfecto. Si no fuera eso, al menos que permitiera que gobiernos transformadores, que supuestamente son gobiernos, que se perdiera la excusa que hemos visto tantas veces, Luis lo sabe, de que íbamos a cambiar esto, pero nos falta un voto o el Tribunal Constitucional. Hay que eliminar esas excusas. Para mí sería una gran derrota a los trabajadores que el Tribunal Constitucional sobreviviera, por ejemplo. Para mí, si el Tribunal Constitucional sobrevive, es una constitución que va a hacer más difícil las transformaciones políticas que todos anhelamos. Y no solo en laboral, en seguridad social, en derecho de aguas, en cualquier derecho. Fíjense que a veces se pone poco el foco en esto. Aguas, seguridad social, trabajo, modelo de desarrollo económico. Todas esas transformaciones a veces dependen más que de los derechos, de que no haya obstáculos institucionales como es el Tribunal Constitucional para producir esas transformaciones. Probablemente yo me estoy moviendo ya en un escenario un poquito pesimista en términos de la asamblea del proceso constituyente, pero es necesario tenerlo en cuenta porque yo le aseguro que los, digamos así, los opositores al poder de la clase obrera tienen estudiado ya todos los escenarios, digamos, y nosotros vamos a llegar con un discurso, digámoslo, buenista, que no va a cuajar con la realidad de un proceso constituyente complejo como el que vamos a enfrentar. Oye, mira, José Luis, me parece muy interesante lo que señalas, porque es muy realista. A veces los análisis realistas son un tanto pesimistas, porque, bueno, el escenario chileno es complejo. Sin embargo, creo que hay un fenómeno que se está produciendo en Chile, bueno, muchos países del mundo, pero en Chile es particularmente importante, casi peculiar, porque nosotros con el estallido o con la revuelta del 18 de octubre del año 2019 mostramos al mundo que Chile estaba construido sobre muchos mitos. Se cayeron muchos paradigmas que se vendían al exterior. Chile, el país exitoso, tenía los mejores indicadores, el mejor sistema de salud, el mejor sistema de pensiones. Y bueno, y los europeos se encontraron de la noche a la mañana con que Chile era prácticamente un invento. Los gobiernos de turno se ufanaron en vender el activo mejor que tenían. Y esto es un tema relevante a propósito que estamos contigo, que es un especialista en estas materias. Yo lo he planteado también en algunos foros. El mejor activo que vendió Chile en los últimos 30 años al inversionista extranjero para que viniera a invertir, a diferencia de la región, como siempre solían decirlo, del barrio, el mejor activo era que se traducía jurídicamente en certeza jurídica, pero en el fondo el activo era la paz social. Entonces usted inversionista venga acá a Chile, invierte y no va a tener certeza jurídica, pero los tipos preguntaban, pero ¿y qué pasa con los conflictos sindicales? No, no hay conflictos sindicales, pero hay derecho a huelga. Sí, pero la huelga está limitada al ámbito de la empresa y usted puede reemplazar. Pero ¿cómo se acabaron con el reemplazo? Sí, pero tiene los servicios mínimos. Puede hacer cualquier cosa. El país más flexibilizado del planeta se llama Chile. Entonces eso lo vendieron muy bien y especialmente la concertación es responsable porque de los 30 años gobernó 24. Y tú tienes razón ahí. Ahora, en ese mismo sentido, te quiero preguntar, porque si algo ha cambiado en Chile es que efectivamente los partidos ya no controlan las organizaciones sociales, no controlan a la sociedad. Y lo mismo puede estar ocurriendo con los sindicatos, la forma tradicional con la que nosotros entendemos los sindicatos, y tú lo dices muy bien.
y nos pasó, cuando hablábamos de la negociación ramal, decíamos, bueno, ¿quién negocia? Y surge el conflicto porque Chile tiene la mayor cantidad de dirigentes sindicales, parece, del mundo. Pero ¿no será que estamos viviendo una etapa nueva, José Luis, y que probablemente este es un desafío que los trabajadores finalmente, dadas las condiciones precarias que van a enfrentar producto de la crisis económica y sanitaria, buscarán otra fórmula y quizás, como ocurre en algunos países de Europa y en la misma Argentina, que es más directa la relación con la organización, avanzar hacia el sindicato unificado, un sindicato como tiene la SOFOFA, una sola organización, y no tener cientos de organizaciones. ¿No te parece que podría ser por ahí un camino a recorrer? Sí, bueno, yo como experto más bien en derecho, en regulación, te diría que ese es un posible camino, pero lo que hay que hacer es eliminar los obstáculos para ese camino. O sea, déjame mirarlo así, digamos. Las posibilidades emancipadoras, digámoslo así, se las dejo a otros en el sentido que tienen ideales constitucionales que van a estar ahí en candidatos y constituyentes. Mi mirada es más bien de cómo eliminamos los obstáculos para que esos caminos se puedan transitar. Y yo insisto, ahí una mirada realista es entender que el proceso constituyente es un inicio, no el término. Es el inicio de una transformación. Es una condición, digámoslo así, suficiente, perdón, es una condición mínima, pero no suficiente. O sea, es indispensable un nuevo marco constitucional, pero no nos transforma la realidad como pretendemos transformarla. Y por lo tanto hay que hacerse cargo que la nueva constitución fija las bases, el marco, pero después hay que tener un proceso político transformador real, digamos. Y ahí los trabajadores tienen el desafío de cómo lidiar con los gobiernos que van a hacer esas transformaciones. Yo creo que nos podemos encontrar con una nueva constitución, pero con gobiernos que van a intentar frenar esas transformaciones políticas legales, digamos. En el caso del trabajo y también en materia de seguridad social a todo esto, es importante que en el marco de una nueva constitución puedan venir gobiernos que hagan ese tipo de transformaciones. Lo que sí echo de menos, Luis y Miriam, es que yo todavía no escucho, más allá del título, cómo se van a hacer esas transformaciones. Supongamos, el ejemplo, supongamos que la anhelada negociación colectiva por rama está en la Constitución. Bueno, pero ¿cuál es el proyecto de los trabajadores para hacer esa transformación concreta? Porque el escenario con que nos se va a encontrar, imagínense que mañana fuera un gobierno transformador y les dijera, bueno, para los trabajadores, ¿qué quieren hacer con esto? ¿Con qué se va a enfrentar? Con miles de sindicatos de empresas que van a perder privilegios, digamos, porque la negociación va a tender, cuando tú tienes el sistema de negociación ramal, lo que suele ocurrir es que la negociación tiende a subir, a salir de la empresa, porque allá hay más fuerza, más organización. ¿Cuántos de esos dirigentes van a estar dispuestos a esa transformación? ¿Cómo vamos a ajustar las normas legales? Esto no es una dictadura. En la dictadura tenían la ventaja que tenían 16 años para aprobar fórmulas y si se equivocaban da lo mismo porque no había congresos ni instituciones con las que lidiar. Hacer transformación en democracia es mucho más difícil. Y por eso que incluso, como yo decía antes, para mí una transformación del modelo laboral y de la seguridad social va a requerir no un gobierno, que son de 4 años, sino 2 gobiernos de transformación, porque el nivel de movilidad, de complejidad de este entramado es altísimo, digamos. Y por lo tanto, se van a tocar intereses que no son solo los empresarios, también del mundo sindical. En ese plano, por supuesto que yo supondría que la actitud que va a primar es la que planteas tú, Luis, o sea, una actitud más de conciencia de clase, de solidaridad con el resto del mundo sindical. Pero eso está por verse, digamos. Como dije antes, esperemos que las transformaciones hayan llegado a ese nivel o tengan esa profundidad, porque si no va a ser bien frustrante todo, porque tú vas a tener un nuevo marco constitucional y sin transformaciones políticas reales, digamos. Sí, José Luis. Bueno, nosotros atentos a lo que tú nos dices, otra mirada de lo que se nos avecina. Pero me gustaría que tú, con tu experiencia, nos dijeras cómo se ve reflejado el derecho al trabajo en otros países, o mejor dicho, qué reconocimiento le asignan otros países al trabajo como un derecho. O sea, algo escuchamos en Alemania y algo, pero no sé si tienes más. Sí. A ver, mira, es bien interesante. Tampoco es que yo diga que los derechos en la norma constitucional no tengan importancia, pero yo quiero centrarlo en su justa importancia.
por eso insisto en esto, no hay que olvidarse del proceso político, porque no queremos tener una constitución con bellas palabras que después no podamos transformar el Código del Trabajo. Como dice por ahí Gabriel Salazar, la verdadera constitución es el Código del Trabajo, ahí donde están los problemas. Entonces nosotros necesitamos la posibilidad real de transformar el Código del Trabajo, que es la constitución de los trabajadores, no sé si se entiende el punto. La constitución de los trabajadores es el Código del Trabajo. Ahí está la batalla que hay que dar. Ahora, la constitución puede ayudar mucho a eso, con algunos principios, si quieren hablar de eso los menciono. En mi opinión es clave, más que el derecho al trabajo, el principio de protección del trabajo, que es distinto. El derecho al trabajo es un derecho que, si uno mira en la experiencia comparada, se vincula a la estabilidad en el empleo. Podría ser interesante para debatir si tenemos un sistema de estabilidad en el empleo en Chile. Nuestro código pone el título de estabilidad, pero en rigor nosotros podemos discutir eso porque la causal de necesidad de la empresa en rigor es un libre despido, digamos, y la estabilidad es más bien retórica. El derecho al trabajo apunta hacia allá, pero nosotros tenemos un problema mayor, en mi opinión, que es la fiscalización de las condiciones de trabajo. Nuestro modelo apuesta muy fuerte, teóricamente hablando, a que las condiciones del trabajo del trabajador no van a ser cuidadas por los sindicatos, porque nuestro modelo pone al sindicato en una posición marginal, sino que van a ser cauteladas por el Estado. Nuestro modelo tiene como pieza fundamental la inspección del trabajo, la presencia del Estado. ¿No me acuerdo? Estamos viendo, fíjense que ese es nuestro modelo, y nosotros estamos viendo que ese modelo fracasa, porque vemos que la inspección del trabajo es un actor, es como la inspección del trabajo a esta altura es un testigo, no es un actor. Mira como que pasan las cosas por afuera, es como que está, como el que está mirando desde una ventana. Uno no sienta la inspección del trabajo como un actor relevante que está fiscalizando. Piensen ustedes lo de los riders, lo de los trabajadores de Uber. Hay fallos ya judiciales diciendo que son trabajadores y la inspección del trabajo completamente ausente del debate, digamos, ¿no? Como que no existiera. Bueno, ahí tenemos un grave problema, la fiscalización laboral, ya que no tenemos sindicatos o tenemos sindicatos débiles y eso va a tardar un tiempo en rearmarse. Necesitamos un Estado mucho más presente. Y para que ese Estado esté más presente, necesitamos garantizar en el rango constitucional el principio de protección del trabajo, que no es el derecho al trabajo, es un principio distinto. Y darle a la inspección del trabajo, yo si fuera del movimiento sindical lo plantearía, rango constitucional a la fiscalización laboral. El compromiso del Estado con la fiscalización del trabajo fuera de rango constitucional. Habría que pensar además cómo despolitizamos la designación del director del trabajo, que como sabemos todos los que nos movemos en esta área, a esta altura no es más que un mero apéndice del gobierno de turno. Digamos. Todos sabemos que el director del trabajo, cualquiera sean los gobiernos, todo esto, sean de derecho a la concertación, no han sido más que una mera extensión del gobierno. Bueno, ahí tenemos una cuestión. Y el otra área, que yo creo que es la que tiene más conciencia todo el mundo, incluido Luis, por supuesto, es la constitucionalización de los derechos colectivos. Y ahí es donde probablemente tengamos más experiencia, ahí lo que hay que asegurarse, o probablemente lo más relevante, es que se garantice la negociación colectiva sin apellido, digamos. O sea, que se le otorga a los trabajadores la posibilidad de moverse en los niveles que ellos elijan. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que ese es más o menos un marco constitucional razonable, pero insisto, sin perder de vista, más allá de que sean constituyentes o no los trabajadores o dirigentes, hay que cautelar el proceso constituyente, digamos, hay que estar ahí en el proceso constituyente políticamente. Es muy relevante, en mi opinión, el Tribunal Constitucional, no hay que perderlo de vista, es una institución que, como la dejen conformada, va a ser capturada por las élites dominantes. Digamos. La posibilidad de que los trabajadores accedan a esa institución es nula, y por lo tanto yo sería partidario de eliminarla. Yo no puedo entender que haya candidatos de izquierda que no planteen la eliminación del Tribunal Constitucional. Es un contrapeso a la democracia, es un factor de ajuste, lo hemos visto, no es necesario que dé ejemplos, hemos estado en varias de esas discusiones con Luis, de cómo el Tribunal Constitucional se vuelve en el último factor de poder que es infranqueable en cualquiera de las discusiones laborales. Para cerrar esto, nos podría quedar todos los derechos que mencioné antes de la Constitución y podríamos estar muy felices e ir a celebrar. Pero si queda el Tribunal Constitucional como lo conocemos, el que va a tener la última palabra de lo que significa derecho al trabajo, de lo que significa huelga, de lo que significa negociación colectiva, es el mismo grupo que ha condicionado e impedido cualquier avance relevante en las distintas materias. Miren lo importante que es la estructura política institucional. A veces más importante que la fraseología de los derechos en la que
probablemente estemos todos de acuerdo en el marco constitucional. Mira, me parece relevante este tema, José Luis, pero me plantea una suerte de contradicción. Los trabajadores chilenos y en general los y las chilenas, quizás por deformación, bueno, alguien decía, me acuerdo, Gabriel García Márquez en una ocasión que vino a Chile, dijo: los chilenos son muy legalistas porque paseó por Morandé y vio que la ley se vendía en las calles y la gente compraba la ley. Entonces, esa deformación ha hecho que siempre esperemos del Estado, de su institución, una suerte de protección legal. Siempre somos muy legalistas. Cuando vamos a formar un sindicato o vamos a empezar una negociación colectiva, la primera pregunta que salta de un socio, de un trabajador, ¿qué dice la ley? Y todos saben algo de la ley. Entonces quizá hay que ir en el sentido opuesto. Aunque esto parece medio liberal lo que voy a plantear, pero menos protección del Estado y vincularnos, por ejemplo, a los convenios internacionales, el 87 y el 98, que son sumamente sintéticos, pero hacen descansar la capacidad potencial del movimiento obrero, del movimiento sindical, en la libertad sindical, los trabajadores, porque quizás tú lo dices muy bien, hay que sortear los obstáculos. Yo estoy totalmente de acuerdo, lo mismo que dices respecto al Tribunal Constitucional. Entonces quizás al tener la libertad de organización, nada más que la negociación colectiva, tenemos derecho consagrado constitucionalmente, la forma que adquiere va a depender de condiciones políticas, de correlaciones de fuerza, y no dejarlo sujeto a que la norma te diga, no sé qué te parece que parece contradictorio. Entiendo. No, Luis, no es contradictorio y no te preocupes, no es liberal, no te asuste el mote. Yo sé que eso te torturaría infinitamente. Me estoy haciendo liberal. No es necesario. Eso pasa con la edad, ¿viste? Uno va terminando donde no pensaba terminar. Cuidado, yo te diría un pero ahí. Yo creo que el análisis que haces tú, en mi opinión, hay que tener mucho cuidado con ese análisis. ¿Por qué? Porque yo al final de la meta podría estar de acuerdo contigo, pero ese es el final de la meta. Ese proceso de darle esa ilusión, esa utopía casi de que los trabajadores tuvieran tal grado de poder que ya casi el Estado fuera superfluo y las inspecciones del trabajo, esa utopía, el problema que tiene, o no sé si utopía, pero es ideal más bien, el problema que tiene Luis es que requiere un largo tránsito, un largo caminar, digamos, y nosotros estamos años luz de ese espacio, digamos. Yo más bien plantearía, cuando digo que el Estado es clave, y lo dije en esta fase de transición, digamos. Si tú quieres ir a ese camino te va a tomar décadas, digamos. Para llegar a ese camino, tú requieres proteger a los trabajadores en las fases de transición, y ahí es clave el Estado, digamos. El Estado siempre es importante, ya sea en modelos como el que tú planteas de mucha protección autónoma colectivamente. Yo no conozco un modelo en que al final del día el Estado no haya, tanto desde el punto de vista jurídico, instalado los convenios como te interesa a ti, internacionales, o del punto de vista institucional. Por eso que, cuidado, no hay que descuidar el Estado, y ni hablar en nuestro país, digamos. Lo que no significa, yo creo que quizá ahí aclaramos nuestra eventual contrapostura, digamos. Lo que no significa que haya que admitir todo el Estado. Lo que hay que distinguir es el Estado promotor de este modelo de potencia de los sindicatos, del Estado obstaculizador, digamos. Y nosotros hemos tenido más de este último Estado. Un Estado que llena de requisitos la negociación, que le pone trabas, bueno, eso hay que perderlo. Ese no es el Estado al que me refiero. Lo que es relevante es que el Estado se haga cargo del sistema de negociación colectiva. Por ejemplo, si tú me preguntas a mí, yo exploraría mucho la idea de comisiones tripartitas que funcionó, recuérdalo tú, antes del golpe. Nuestro modelo de negociación por ramas no era un modelo como el que tú planteas de autonomía, era un modelo más bien organizado desde el Estado. La ley de sindicalización campesina requería la intervención de la Dirección del Trabajo para expandir un contrato colectivo a trabajadores que no lo habían suscrito. Después las comisiones tripartitas igual. Yo creo que en el caso chileno el Estado es clave para construir incluso el modelo ideal que tú planteas. No son contradictorios. Lo que pasa es que nosotros hemos visto la opción del Estado que quieren trampar la negociación colectiva, que quieren trampar la libertad sindical. Pero ese es el mal Estado. Yo creo que podemos avanzar hacia un Estado que promocione. Mejor. Sí. Yo no conozco, mi punto para terminar, para que quede bien claro, yo no conozco un modelo que funcione como sueña Luis y como yo también podría adherir, y no es un sueño liberal.
Yo podría, más bien, no conozco un modelo que funcione así, sin la presencia importante del Estado. Los trabajadores no deben olvidar que el Estado es un factor de poder que siempre es relevante para los laborales. Así que en eso podemos estar de acuerdo. Muy clara tu postura y bueno, enriquecedor para nosotros los trabajadores comunes que tenemos este proceso. El tiempo se nos termina, ha llegado la hora de despedirnos, pero quiero hacerte una consulta antes. Si algún constituyente que represente o que muestre esto que tú has dicho, te solicitaría a ti que lo asesore, ¿estarías disponible para hacer esa pega? Por supuesto, pues espero que sea el propio Luis Mesina quien me solicite esa asesoría y cualquier otro, absolutamente. Lo hemos hecho en otras ocasiones, en otras reformas, obviamente que vamos a estar aquí también presentes. Vamos a cobrar la palabra. Así es. No te bueno, preocupes. Ha llegado Vale. la hora de finalizar. Muchas gracias, José Luis. Bueno. Un gusto estar contigo, tener esta conversación necesaria, por cierto. Muchas gracias, José Luis. Bueno, y siempre encantado de escucharte porque, bueno, colocas puntos que son relevantes para la reflexión, para pensar y para tratar de ajustar un poco la puntería. Así que, bueno, un abrazo grande y muchas gracias por haber compartido con nosotros en la Radio Universidad de Chile, José Luis. Gracias por la invitación.